¿Qué hubiera pasado si Boruto se convertía en un ninja renegado? Capítulo 3. El camino que se avecina. A medida que avanzaba por la calle iluminada por las farolas, Boruto sintió que su decisión estaba cerca. No sería fácil, y probablemente tendría que enfrentarse a su propio dolor y arrepentimiento, pero ya no podía seguir ignorando su destino. El camino del shinobi estaba marcado por pruebas y sacrificios, y aunque no deseaba la guerra ni la violencia, sabía que si volvía a su vida como ninja, no sería para huir de lo que lo hacía ser quien era. La vida tranquila de Shimizu ya no podía ser suficiente. Boruto estaba listo para enfrentar su destino, aunque eso significara regresar a una vida que había dejado atrás, enfrentarse a su padre, a la aldea y a su propio corazón. Esa noche, mientras la ciudad de Shimizu dormía tranquila, Boruto ya no se sentía perdido. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque ahora sabía lo que era realmente importante, su identidad como shinobi y la responsabilidad que venía con ello. Una tarde, después de terminar su jornada en la herrería, Boruto decidió caminar por una de las calles menos transitadas. El bullicio del mercado había comenzado a menguar y el aire fresco de la noche se sentía agradable. Mientras se adentraba en las calles más oscuras, notó que algunos de los comerciantes parecían más furtivos, más preocupados por las miradas que los observaban. No era la primera vez que sentía que algo no estaba bien, pero esa noche, algo lo impulsó a seguir el rastro de misterio. Llegó a un callejón apartado, donde el sonido de una conversación susurrada llamó su atención. En un rincón sombrío, un hombre de rostro curtido, con cicatrices en las manos, entregaba una bolsa a otro individuo que parecía nervioso. Boruto no entendía completamente lo que sucedía. Intrigado, Boruto permaneció en las sombras, observando sin ser visto. Se dio cuenta de que la ciudad no era solo un lugar de comercio y tranquilidad. Había una red oculta que abastecía de armas y recursos a aquellos dispuestos a pagar, incluso si eso significaba apoyar conflictos armados. Mientras escuchaba más conversaciones, Boruto comenzó a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en los rincones del mundo. Conflictos y caos mundial. Las voces que se cruzaban hablaban de regiones enteras sumidas en la guerra, de pueblos en ruinas, de dictaduras que se levantaban y caían, y de un mundo donde el desorden comenzaba a ganar terreno. Boruto no tardó en comprender que, aunque él estaba lejos de su hogar, los problemas del mundo seguían afectando a todos, y la paz que había conocido en Konoha estaba, al igual que la aldea misma, siendo puesta a prueba. Este es solo un pequeño reflejo de lo que está pasando, pensó Boruto, mientras se retiraba cuidadosamente del mercado negro. La inquietud creciente esa noche, Boruto no pudo dejar de pensar en todo lo que había escuchado. Mientras caminaba de regreso a la posada, las imágenes de esas conversaciones lo atormentaban. ¿Qué ocurría en el mundo? Se preguntó si su propia aldea también estaba viendo los primeros signos de estos conflictos. Boruto no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto en el mercado negro de Shimizu. La conversación de la noche anterior se había quedado grabada en su mente, y en los días siguientes, su curiosidad se convirtió en una necesidad de saber más. Cada vez que podía, se infiltraba en los rincones más oscuros de la ciudad para escuchar fragmentos de conversaciones, buscar pistas y comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo en el mundo. La realidad oculta. Boruto pronto descubrió que la paz que se pregonaba en las grandes aldeas shinobi, como Konoha, no era la misma que la del resto del mundo. En las calles oscuras del mercado negro y en las tabernas, las voces susurraban sobre los pueblos y países que aún vivían bajo el yugo de la guerra y el caos. Boruto escuchó, en silencio, como el mundo fuera de las grandes naciones shinobi seguía sumido en el conflicto. Los grandes países que se habían mantenido relativamente tranquilos, como el país del fuego y el país de la tierra, eran los pilares de una paz precaria, mientras que otras naciones, más pequeñas y aisladas, seguían siendo devastadas por las consecuencias de las guerras pasadas o los monstruos que sembraban el terror. El monstruo del país de la arena. Uno de los rumores que más impactó a Boruto fue el que hablaba sobre un monstruo en el país de la arena. Se decía que una bestia de una naturaleza indescriptible estaba atacando poblados en el desierto, dejando rastros de destrucción a su paso. Los comerciantes que habían estado cerca de la frontera hablaban en voz baja sobre las desapariciones y los pueblos destruidos en el desierto, y nadie se atrevía a investigar más por temor a convertirse en una víctima más de esa criatura.
El país del sonido y sus monstruos. Otro rumor inquietante surgió en las conversaciones acerca del país del sonido. Boruto escuchó historias sobre criaturas incontrolables que acechaban las fronteras, monstruos de gran poder que no se ajustaban a nada que Boruto hubiera visto antes. Nadie podía explicar de dónde venían o qué los impulsaba, pero todos coincidían en que representaban una amenaza para los pueblos cercanos. La gente hablaba de ellos como si fueran sombras que se deslizaban por la oscuridad, criaturas que cazaban a los desprevenidos. El país de la lluvia en guerra, y luego estaban las historias sobre el país de la lluvia. Aunque la guerra allí había disminuido después de la caída de Anzo, las tensiones seguían altas. Boruto escuchó que había facciones que luchaban por el control del territorio y que los ciudadanos se veían atrapados en el fuego cruzado. La falta de una verdadera reconstrucción había dejado a la región vulnerable, y la inestabilidad política solo empeoraba la situación. Había rumores de que una nueva guerra estaba comenzando, y nadie podía prever cómo afectaría a las aldeas cercanas. El legado de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Por último, Boruto escuchó que el país de las heladas, que había sido devastado por la Cuarta Gran Guerra Shinobi, seguía siendo un desierto helado de ruinas. Aunque había pasado más de 20 años desde el final de la guerra, los efectos seguían presentes. Las aldeas y los pueblos que alguna vez fueron prósperos estaban ahora desmoronados, y la gente que sobrevivió vivía en la desesperanza. Boruto nunca había oído hablar de eso antes, pero al escuchar la desgarradora realidad de sus habitantes, se dio cuenta de cuán profunda había sido la huella de la guerra en la historia de las naciones. Boruto, atónito por la magnitud de lo que había aprendido, no pudo evitar preguntarse cómo era posible que en el mundo que conocía, una paz tan frágil estuviera en equilibrio, mientras que fuera de las grandes aldeas shinobi, el caos dominaba. ¿Por qué esas naciones sufrían tanto? ¿Por qué el mundo estaba lleno de monstruos, de conflictos, de guerras que nunca parecían terminar? La paz que había dado por sentada en Konoha no era la norma. El mundo estaba lleno de tinieblas, y esa verdad lo golpeó con dureza. ¿Debería regresar a su hogar y luchar por la paz, tal como lo hicieron los shinobi anteriores? ¿O debería quedarse aquí, en Shimizu, alejado del conflicto y vivir una vida sencilla? El regreso de un shinobi. Boruto sabía que no podía permanecer alejado de la lucha por mucho más tiempo. Había escuchado el llamado del mundo. Las naciones pequeñas, los pueblos destruidos, las criaturas y monstruos que amenazaban con acabar con todo, no podía ignorarlo. El shinobi dentro de él, esa parte que nunca desaparecería, lo llamaba a regresar. «Tetsuya, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Boruto, en un tono serio, rompiendo el silencio. El anciano levantó la vista y lo miró con ojos sabios y penetrantes. No era la primera vez que Boruto le hacía preguntas sobre el mundo, pero hoy había algo diferente en su rostro. Tetsuya asintió lentamente, dándole permiso para continuar. ¿Qué piensas tú sobre todo lo que está pasando en el mundo? Sobre esta paz que parece tan frágil, preguntó Boruto, sin poder ocultar su frustración. He escuchado tanto, y no sé si lo que me dicen es cierto, pero siento que todo está fuera de control. ¿Y nuestra paz? ¿Realmente estamos en paz, o solo estamos ignorando la oscuridad que se aproxima? Tetsuya dejó de trabajar por un momento, como si estuviera procesando las palabras de Boruto. Se sentó en un banco cercano y, con un suspiro pesado, comenzó a hablar en voz baja pero firme. El mundo no es tan sencillo como parece, muchacho, dijo Tetsuya, mirando al horizonte, como si estuviera recordando viejos tiempos. La paz que conocemos en los grandes países shinobi, como Konoha, es frágil. Como una espada forjada con acero débil. Mientras que aquí, en los márgenes, en los rincones olvidados por los grandes shinobi, la guerra nunca ha dejado de existir. Las pequeñas naciones, las aldeas destruidas, los pueblos sin protección, siempre habrá conflictos, siempre habrá luchas por el poder, y siempre habrá gente que busca la manera de sacar ventaja de las sombras. Boruto escuchaba atentamente, la preocupación creciendo dentro de él. Pero Tetsuya continuó. La gente cree que la paz es un regalo que se recibe una vez ganada, pero lo que olvidan es que la paz es algo que hay que proteger todos los días. Cada momento. No es algo que se mantiene sentado, esperando que el mundo se calme. Hay quienes prefieren cerrar los ojos y esperar que todo pase.
Pero eso no hace más que alimentar la oscuridad. Porque esa oscuridad, la de los monstruos, las guerras, los tiranos, nunca se va. Solo se oculta hasta que, de repente, aparece de nuevo con más fuerza. La lección del anciano Boruto quedó en silencio, procesando las palabras del viejo herrero. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente. Sabía que había estado buscando respuestas en lugares equivocados. Su enojo, su deseo de escapar de su vida como shinobi, lo había cegado. Pero Tetsuya tenía razón, la paz no se mantenía con indiferencia, sino con acción. La habitación en la posada estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. Boruto estaba de pie, mirando hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad de Shimizu titilaban en la distancia. La paz que había encontrado en este lugar comenzaba a sentirse extraña, como una burbuja frágil en medio de un mundo lleno de conflictos y sufrimiento. Se sentó en la cama, sus pensamientos como una tormenta que no lo dejaba en paz. Durante semanas había trabajado como ayudante en el taller de Tetsuya, y había aprendido mucho. Pero algo dentro de él seguía inquieto. ¿Podía realmente quedarse aquí, disfrutando de una vida tranquila mientras el mundo seguía sufriendo? Había escuchado sobre los conflictos en los países vecinos, de las tragedias y las luchas que continuaban a pesar de la paz que los grandes shinobi intentaban construir. En ese momento, Boruto comprendió algo vital: no podía ignorar su deber. No podía seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Había un propósito mucho más grande esperándolo. El joven shinobi cerró los ojos, dejando que el silencio lo envolviera. En su mente, las imágenes de su vida como ninja pasaron rápidamente, y entre todas, la de su padre, Naruto, resurgió con fuerza. Recordó los momentos en los que su padre le hablaba de la importancia de proteger a los demás, de ser el tipo de persona que se enfrenta al sufrimiento de otros sin dudar. Boruto había desechado esas palabras antes, sintiéndose incomprendido, como si vivir bajo la sombra de su padre fuera una carga imposible de soportar. Pero ahora entendía que su padre no solo había sido el Hokage, sino también un protector, alguien que había dedicado su vida a velar por la paz, aun cuando eso significara enfrentarse a su propio dolor. «No puedo quedarme aquí», murmuró para sí mismo, la voz cargada de una determinación que había estado gestando en su interior. No podía ignorar lo que sucedía en el mundo y mucho menos, seguir alejándose de su propósito como shinobi. Se levantó de la cama, sus ojos brillando con una nueva resolución. El deber. No podía seguir viviendo solo por él mismo. Ser un shinobi no era solo un trabajo, sino una misión. Ayudar a aquellos que sufrían, proteger a los inocentes, ser una fuerza de cambio en un mundo que aún estaba lejos de ser perfecto. Eso era lo que su vida debía significar. Quizás, al ayudar a otros, Boruto finalmente podría encontrar el propósito que tanto había buscado. Tomó una respiración profunda y comenzó a prepararse. Sabía que no podría hacerlo todo solo, pero estaba dispuesto a intentarlo. No podía esperar más. Se dirigió hacia la ventana y miró la ciudad de Shimizu, que ya comenzaba a calmarse con el paso de la noche. Su tiempo allí había llegado a su fin. El joven shinobi estaba listo para volver al mundo, para tomar su lugar como protector. Tal vez no pudiera cambiar todo, pero con cada acción, con cada decisión, Boruto podría hacer una diferencia. La mañana se asomaba tímidamente entre las montañas que rodeaban Shimizu, bañando la ciudad con su luz suave y dorada. Boruto ya había dejado sus pertenencias preparadas, y aunque no quería apresurarse, sabía que debía despedirse. Había pasado semanas en este pequeño rincón del mundo, buscando respuestas en su propia mente, y había encontrado algo importante, su propósito como shinobi, algo que ya no podía ignorar. Pero antes de marcharse, había una persona a la que debía agradecerle por todo lo que había hecho por él. Se dirigió al taller de Tetsuya, respirando profundamente mientras recorría las calles tranquilas de la ciudad. Aunque sus pasos eran firmes, había algo en su interior que lo hacía sentirse un poco pesado. No quería irse sin más, sin mostrar su agradecimiento. El anciano herrero le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba, y ahora, al estar a punto de partir, sentía que debía reconocerlo. Al llegar al taller, vio a Tetsuya en su habitual puesto,
forjando una pieza de metal con su martillo. El sonido del martillo resonaba en el aire, pero al ver a Boruto acercarse, el herrero levantó la vista y lo miró con su mirada penetrante. Boruto se detuvo unos pasos antes de llegar, buscando las palabras adecuadas. Tetsuya, comenzó, tomando una respiración profunda. Aunque no quería parecer débil, sus palabras iban cargadas de sinceridad. Quiero agradecerte por todo. Por darme un trabajo, por escucharme, por darme la oportunidad de encontrar algo que realmente necesitaba, paz. El anciano dejó el martillo a un lado y observó a Boruto, su expresión imperturbable, pero en sus ojos brillaba una chispa de entendimiento. Boruto continuó, luchando por mantener su voz firme. Pero, ahora tengo que seguir mi camino. No puedo quedarme aquí. No sé a dónde me llevará, pero tengo que ir. Soy un viajero, y mi destino está allá afuera, esperando. Tetsuya asintió lentamente, como si ya supiera lo que Boruto iba a decir. Un leve suspiro escapó de sus labios, y por un momento, el herrero se quedó en silencio, observando al joven con una mirada que parecía ver más allá de su exterior. Lo sé, muchacho. Finalmente, habló con voz grave, pero cálida. Sabía que el día llegaría en que tendrías que partir. Pero te agradezco por todo el tiempo que has estado aquí, por tu trabajo y por tu compañía. A veces, la vida nos lleva por caminos diferentes, pero eso no significa que no haya aprendido algo de ti, incluso en el poco tiempo que has estado aquí. El mundo es vasto, y tus pasos te llevarán lejos. Solo recuerda, no importa el destino, sino lo que haces en el camino. Boruto lo miró, conmovido por las palabras del anciano. No esperaba ese tipo de respuesta, pero le dio la sensación de que Tetsuya había sabido lo que iba a pasar desde el principio. Gracias, Tetsuya, dijo Boruto, bajando la cabeza en señal de respeto. No necesitaba más palabras. El anciano había sido sabio en su silencio, y Boruto entendió que su partida no era solo una despedida, sino una transición hacia algo mucho más grande. El herrero, al ver la sinceridad en los ojos de Boruto, asintió una vez más. Cuídate, y si alguna vez necesitas algo, siempre habrá un hogar para ti aquí, aunque no sepas quién eres. Tómate tu tiempo para encontrar tu propósito, pero nunca olvides quién eres en el fondo. Con esas palabras, Boruto hizo una leve inclinación y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la salida del taller. Cada paso que daba lo acercaba más al camino que había decidido tomar. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de él le decía que había tomado la decisión correcta. Al caminar por las calles de Shimizu por última vez, Boruto miró hacia atrás una vez más. No dijo nada más, pero en su corazón había un agradecimiento profundo por el tiempo que había pasado allí. En ese lugar, había comenzado a sanar y a comprender que, aunque su destino estaba lleno de incertidumbre, siempre sería un shinobi, alguien dispuesto a proteger a los demás, sin importar el costo. Y con esa última mirada atrás, Boruto se despidió de Shimizu, llevando consigo las lecciones aprendidas y el conocimiento de que el mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora, debía encontrar su camino. Y con cada paso que daba, comenzaba a acercarse más a lo que realmente quería ser. Boruto había dejado Shimizu atrás, el paisaje de montañas y ríos comenzaba a desvanecerse mientras avanzaba hacia el norte, decidido a encontrar algo más que solo respuestas. La vida de viajero, aunque sencilla, no lo había satisfecho del todo. Sabía que debía hacer más, algo tangible, algo que realmente marcara la diferencia. Durante su travesía, había escuchado rumores entre los mercaderes y viajeros sobre un pequeño pueblo al norte, uno que estaba siendo acechado por un monstruo misterioso. Los aldeanos temían por sus vidas, y ya se había perdido el rastro de algunas personas. Boruto, como un shinobi, no pudo dejar pasar la oportunidad. Si podía ayudar, si realmente tenía algo que ofrecer al mundo, este parecía ser el lugar perfecto para comenzar. ¿Un monstruo, dijo Boruto en voz baja, mientras avanzaba por un estrecho sendero rodeado de bosques densos. Su mente estaba llena de dudas, pero también de una nueva determinación. Ayudar a la gente, aunque fuera de la forma más pequeña, le devolvería el propósito que había perdido.
Boruto llegó finalmente al pequeño pueblo del norte. El aire fresco de la tarde se mezclaba con el aroma a tierra mojada. A medida que sus pasos lo acercaban al centro del pueblo, notó que todo parecía desolado. La gente se movía lentamente, con una sensación de fatiga que era difícil de ignorar. Las casas parecían más viejas de lo que deberían, y las calles, generalmente llenas de vida, estaban vacías, como si un manto de silencio hubiese caído sobre el lugar. Boruto, con la mirada atenta a todo a su alrededor, se adentró en el pueblo con una intención clara: encontrar respuestas. No quería llamar la atención, así que decidió buscar una posada donde pudiera descansar por la noche y hacer algunas averiguaciones al día siguiente. Después de caminar por un par de calles, encontró una pequeña posada en la esquina de la plaza principal. La construcción era sencilla, pero parecía acogedora. Entró y se acercó al mostrador, donde un hombre de aspecto cansado lo miró sin mucho interés. ¿Una habitación para una noche?, preguntó Boruto, con voz suave. El hombre asintió sin decir palabra, señalando una habitación en el piso superior. Boruto pagó rápidamente, sin hacer muchas preguntas, y subió a su habitación. La posada era modesta, pero lo suficientemente cómoda para descansar después de su largo viaje. Cerró la puerta detrás de él, y tras un breve momento de reflexión, decidió que tenía que investigar. Algo no estaba bien en ese pueblo, y él necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Boruto decidió entrar en la única taberna que parecía estar abierta. El interior era pequeño, con una chimenea encendida en un rincón y un par de personas sentadas en las mesas, bebiendo en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión. Boruto se acercó al bar y pidió algo para beber, esperando escuchar alguna conversación que lo ayudara a entender lo que estaba pasando. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre mayor, con la piel arrugada por los años y los ojos llenos de cansancio, se acercara a él. Lo miró desde el borde de su copa y habló en voz baja. «¿Eres nuevo por aquí, verdad?», preguntó, con una voz rasposa. Boruto asintió, manteniendo la conversación casual para no levantar sospechas. «Sí, solo estoy de paso. He oído que algo extraño está ocurriendo en el pueblo». «¿Es cierto?», respondió Boruto, con curiosidad en la mirada. El hombre lo observó por un momento antes de bajar la mirada y suspirar. «Es cierto», dijo lentamente, mirando a su alrededor como si se asegurara de que nadie los escuchara. «Un monstruo, o al menos eso dicen. Cada noche, algo sale del bosque y arrasa con nuestros cultivos. No solo eso, también se lleva a nuestros jóvenes. Ya hemos perdido a varios, y nadie ha regresado de buscarlo. Muchos piensan que es una bestia maldita, otros creen que es un espíritu vengativo. Lo único que sé es que nadie se atreve a enfrentarlo». Boruto sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma. El hombre continuó hablando en voz baja, como si las palabras pudieran ponerlo en peligro. Al principio, la gente intentaba enfrentarlo, pero ninguno volvió. Las cosechas se destruyen, y estamos al borde de la desesperación. No hay comida, no hay esperanza. Solo nos queda esperar a que venga la siguiente noche, y rezar para que no se lleve a más. Boruto lo miró fijamente, comprendiendo la gravedad de la situación. No era solo un monstruo. Era una fuerza que aterrorizaba al pueblo, que los tenía al borde de la inanición y la desesperación. No podía permitir que las cosas siguieran así. Boruto se quedó pensativo después de escuchar la historia del hombre en la taberna. Las palabras del anciano le daban una idea clara de la desesperación del pueblo, pero también una pregunta rondaba su mente. Si la situación era tan grave, ¿por qué no habían solicitado ayuda de un equipo de shinobi? Sabía que si la aldea hubiera pedido ayuda a alguna de las grandes naciones, algo podría haberse hecho. Con una mirada decidida, se volvió hacia el hombre, aún sentado en su mesa, su rostro cansado y grave. ¿Por qué no han pedido ayuda a los shinobi?, preguntó Boruto, su voz suave pero firme. El hombre lo miró, y por un momento, parecía que iba a ignorar la pregunta. Sin embargo, después de un largo suspiro, levantó la vista, como si finalmente decidiera revelar lo que había estado guardando. «No podemos», respondió, su voz grave y quebrada.
Aquí no tenemos dinero ni recursos para pagar por una misión de Shinobi. Ni siquiera sabemos si seríamos capaces de cubrir los costos. Este es un pueblo pequeño, de gente humilde. No podemos permitirnos la ayuda de ninjas profesionales, y aunque quisiéramos, el gobierno de la aldea más cercana ni siquiera se digna a atendernos. Somos demasiado pequeños y pobres para que alguien se interese por nosotros. Boruto frunció el ceño al escuchar las palabras del hombre. Sentía una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que muchos pueblos, como este, no recibían el apoyo que merecían, atrapados en un ciclo de pobreza y olvido. ¿Cómo era posible que las grandes naciones pudieran olvidarse de estas pequeñas comunidades? El hecho de que el pueblo no pudiera permitirse la ayuda de un shinobi era una clara señal de cuán desprotegidos estaban. Entonces, comenzó Boruto, sus pensamientos girando en su cabeza. ¿Están atrapados sin ninguna salida? ¿Nadie vendrá a ayudarlos? El anciano dejó caer la mirada hacia su copa vacía antes de responder. No lo sé, muchacho. A veces, pienso que estamos condenados. La gente ya ha dejado de esperar ayuda. Algunos piensan en abandonar el pueblo, pero ¿a dónde irían? La guerra y la pobreza azotan a todo el mundo. Aquí, al menos, podemos seguir sobreviviendo, aunque el miedo nos consuma. Boruto se quedó en silencio. Todo lo que escuchaba le hacía pensar en la desesperación que sentían los aldeanos. No podían pedir ayuda porque no tenían cómo pagarla, y aunque la ayuda llegara, ¿sería suficiente para frenar la amenaza del monstruo que los cazaba cada noche? Un sentimiento de indignación creció dentro de Boruto. Ya había visto la arrogancia de algunas grandes naciones y sabía cómo a veces el poder político y económico se imponía por encima de las vidas de las personas comunes. Esta aldea, luchando por sobrevivir en la sombra de esa indiferencia, le despertaba una fuerte sensación de responsabilidad. Sabía lo que tenía que hacer. Voy a ayudarles, dijo Boruto, finalmente, con firmeza. El hombre lo miró sorprendido, como si no creyera lo que acababa de escuchar. ¿Ayudarnos?, preguntó incrédulo. Muchacho, no sé si entiendes lo que estás diciendo. Te enfrentas a un monstruo que ha derrotado a todos los que han intentado enfrentarlo. No es algo que puedas manejar solo, y no tenemos los medios para ofrecerte nada a cambio. Boruto no dejó que el escepticismo del anciano lo disuadiera. Recordaba lo que había dicho antes, no necesitaba recompensas ni recursos. Solo quería ayudar, demostrarle a sí mismo que aún podía ser un shinobi de verdad, no solo el hijo del Hokage. Lo haré gratis. No busco recompensa, ni reconocimiento. Solo quiero asegurarme de que este pueblo pueda vivir en paz. El anciano lo miró en silencio por un momento, como si evaluara la sinceridad de Boruto. Finalmente, tras un suspiro, asintió lentamente. Si decides ir, te deseo suerte, muchacho. Nadie más ha regresado, pero, si eres capaz de hacerlo, te estaré agradecido. Todos estaremos agradecidos. Boruto agradeció al hombre y se retiró de la taberna, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en el bosque. Mientras caminaba hacia el límite del pueblo, su mente no podía dejar de pensar en la gran diferencia entre lo que los shinobi podían hacer y lo que la gente común debía enfrentar todos los días. Este monstruo, fuera lo que fuera, debía ser detenido, y Boruto se sentía preparado para ello. El silencio de la noche lo envolvía mientras avanzaba hacia el este, hacia el bosque donde se había reportado el último ataque. El sonido de los árboles crujiendo bajo la ligera brisa de la noche era lo único que rompía el silencio absoluto. Pero Boruto estaba atento, cada paso que daba estaba lleno de determinación. La luna llena iluminaba el cielo nocturno, y Boruto avanzaba con cautela entre los árboles del bosque cercano al pueblo. Había seguido los rastros de destrucción hasta este punto, y su instinto le decía que estaba cerca. A medida que se adentraba más en el bosque, el aire se volvía más pesado, como si la naturaleza misma estuviera en silencio, esperando lo inevitable. Boruto avanzó lentamente, sus ojos escaneando cada rincón mientras sus sentidos permanecían alerta.